En el estudio de la fecha vamos a charlar un poco con respecto a la dependencia o a la independencia que tenemos de Dios, de los hombres, de Jesucristo. Son muchas cosas las que se nos enseñaron respecto a esto, y no todas, créeme, encajan perfecta y correctamente con la palabra. Algunas veces damos enseñanzas que tienen más que ver con nuestra organización interna que con lo que realmente dice la palabra. Yo quiero puntualizar desde la Biblia lo que es correcto, concretamente conforme al propósito y al plan de Dios, y después la decisión de cómo se haga será de cada uno. Alguna vez hemos estudiado aquí lo que significa para cualquiera de nosotros hoy recibir una verdadera conmoción espiritual tal cual fue recibida por Cristo en su tiempo. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué perspectiva nos abre? ¿Cuánto significa en lo concerniente a la comunión íntima con tantos y tantos hermanos fieles y todo lo que habrá de desencadenarse después? De allí el título que elegimos para este estudio: El camino a Getsemaní. El camino a Getsemaní. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 y en el verso 38, leemos que dice: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sabes que en este texto estamos viendo algo muy singular en Jesús? Muy raro. Ya no es su espíritu el que está conmovido, sino que Él dice que ahora es el alma. La palabra en griego, la palabra que se usa aquí, mi alma está muy triste, significa extremadamente angustiado. Por tanto, lo que dice es que el alma de Jesús estaba extremadamente angustiada. Esto humaniza un poco la mitificación de Jesús. No está mal la mistificación de Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios. Jesús, el hombre en el cual fue enfermada la deidad. Hay otro verso en otro evangelio con una similar expresión de este mismo momento. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 27. Y él dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora. Yo quiero que vos notes que el alma, la vida de Jesús, ahora está en juego. Primero había dicho que estaba conmovido de espíritu. Hasta ese momento, el que veía a Jesús veía al Padre. Aparentemente la voluntad del Padre y la voluntad de Jesús eran una, o era una. Pero llegó el día en donde se disciernen dos voluntades.
entonces es cuando él dice que no sea la mía, sino la tuya. Fue la única vez que vimos que había dos voluntades involucradas en la vida de Jesús. La única vez. Esto significa que hay una angustia, que hay un sentir molesto en el alma y que no es de Satanás, es de Dios. Hay una espada que penetra en el corazón, que te angustia y te inquieta, dándote vueltas en el espíritu, y es Dios. Es Dios. Tenemos que traer el alma y enterrarla. A mí me sorprende la cantidad de siervos fieles, honestos, sabios, dedicados a ejercer y enseñar sobre sanidad del alma. Yo mismo he hablado de sanidad del alma porque es el idioma en el cual lo entendemos más rápido a lo que vamos a... Pero sanidad. ¿No era que teníamos que crucificar la carne? ¿Y qué es la carne sino el alma? Entonces, si el alma del creyente está crucificada, muerta conjuntamente con Cristo, ¿cómo le vamos a ejercer sanidad? ¿Se puede sanar lo que está muerto? Víctor Lorenzo, un ciego conocido, reconocido, le llamaba sepelio a esto, no sanidad interior. Yo quiero que recordéis ahora que Jesús decía todo el tiempo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también señalaba a quien quisiera oírle: el Padre y yo somos uno. Es como decir, aquel que está en mí, ese es el que hace las obras. Una unidad tremenda. Sin embargo, en un momento dado, Jesús dijo: que no sea mi voluntad, sino la tuya. Te pregunto, si vos querés, mejor, ¿de dónde salió la otra voluntad? La Biblia nos termina de decir que salió del alma. Por consecuencia, y tomando como modelo absolutamente válido al propio Jesús de Nazaret, tenemos que concluir en que es en el alma donde tenemos que ganar la victoria. Fíjate que aquí el alma grita, clama, aúlla por independencia. Dice: ayúdenme. Pero ni lo pienses, porque a Getsemaní, es el lugar del sacrificio, tenés que ir vos sola, Nadie te ayuda. Y la idea es matarte. Ahí no te ayuda ni el pastor, ni el evangelista, ni el profeta, ni cualquier otro individuo que asegure ser tu cobertura. A Getsemaní tienes que ir a morir, que es precisamente lo que Dios quiere hacer con vos. Cuando uno lo dice así, y un oído poco entrenado a escuchar palabra de Dios, no puede de ninguna manera emparentar al Dios de amor con esto que yo estoy diciendo, pero desde el punto de vista desde el cual lo estoy diciendo, entendemos perfectamente lo que Dios está haciendo, y es más, sabemos que lo está haciendo para nuestro beneficio.
Es imposible consumar victoria estando vivo. Tenemos que crucificar al yo, no la carne, el yo. No necesitas tu carne para trabajar en la tierra. Estoy hablando del cuerpo, del soma. Si no tienes carne pegada del lado de afuera de tu espíritu, nadie te ve. Claro, hay carnes que me dejen tapar la revista y otra que más vale mirarla en cuota. Pero ese es un problema de haber llegado o no a tiempo de reparto. Ahora, ¿cuántas veces te han predicado esto? Mucha gente cree que la carne corporal es malísima. Sin embargo, te voy a tener que decir, por si no te enteraste, que la carne es lo que te da autoridad para operar en la tierra. Por eso vos podés echar afuera demonios. Por eso los podés echar afuera, porque no tienen carne. Ahora, ¿sabes? En la muerte del yo es donde nace la unción. En el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 13, dice: chupo miel de la peña y aceite del yugo pedernal. Es incomprensible, leyéndolo literal, pero no tanto. ¿De dónde dice que sale el aceite? La peña es la roca. ¿O sabías que el árbol de olivo solamente crece en la roca? La unción solo crece en la roca. Y la roca es Cristo, vos lo sabés. El árbol de olivo solo se da en la roca, y a la roca se llega cuando estás conmovido en el alma de parte de Dios. Cuando permitís que la carga te lleve a la muerte, el yo. Donde querés que todo el mundo te ayude, pero nadie te ayuda. La oración del pastor no te ayuda. La oración del más fiel de tus hermanos no te ayuda. Nada suele funcionar en ese punto. Es Dios que se está moviendo y te está exprimiendo y te está llevando más allá y te está metiendo presión. No opresión, presión. Entonces hay personas que al empezar a sentir esa presión, ¿qué imaginas que hacen? Que se cambian de congregación. Es ridículo. Porque a veces la presión viene cuando vos querés irte a un ministerio y el que manda allí te dice: espera otro año. Éxodo 27 dice: traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. ¿Te dice algo esto? A mí me dice que la luz, el aceite, la unción, en definitiva, solamente proviene de aceitunas machacadas en la roca. Aceitunas. Pero ¿qué puede tener que ver aceitunas con nosotros? No sé, mira, el Salmo 52, en el verso 8, el Salmo 52, dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y en el libro de Jeremías, capítulo 11, verso 16, agrega: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Nota bien que era imperativo pasar por Getsemaní para que la cruz fuera victoria. De otra manera no lo hubiera sido. La cruz en sí misma era maldición. Ahora, cuando Dios la toma, la transforma en bendición. Escúchame, puede hacer exactamente lo mismo con esa maldición que hoy aparentemente está conmoviendo. Dice una sola de las flores: aceite es unción. Y la otra, no sé si lo sabes, cabeza, siempre le regala una sonrisa. Y los que son o han sido porteros saben muy bien de qué estoy hablando. Por ahí no hay más nada más anónimo, desapercibido, está ignorado,
el portero. Solamente de esa manera tu esfuerzo rompe yugos. Porque de otra manera no es victoria, solamente es una forma de religión que niega el poder. Ahora, estamos hablando de victoria corporal y lo más pésimo sería que a pesar de que la nube se mueve, con un remanente, nosotros nos pasando. Y así, de esta manera, y solamente de esta manera, cuando crucifiquen o tomen el arca, no te estarían crucificando a vos ni tomándote a vos, estarían tocando la unción de Dios. Y solo cuando tocan la unción de Dios, acordados, el caso del temor. Si la traición te molesta, estás vivo. Si un problema, esta recesión económica te atrasa los planes, estás vivo. Y si estás vivo, no puedo. Y tocan a Dios en nosotros cuando nosotros nos manifestamos. No cuando hablamos tipo sepelio, tipo velorio, de las cosas lindas que hacía un muerto cuando vivía hace 2000 años. De manera que vos podés estar bajo el dominio mundano toda una eternidad y nunca se acaba. Y se permanece en derrota. Solo se convierte en victoria cuando al tocarte a vos, tocan al ungido de Dios. ¿No has leído que siempre Dios protege a su ungido? Era para Cristo, hermano. Sí, era para Cristo. Pero, ¿cuál y quiénes constituyen hoy el cuerpo de Cristo en la tierra? Cuando hacen algo en contra tuyo y vos has muerto en Getsemaní y sos el ungido o la ungida de Dios y podés decir como Pablo que ya no vivís vos, sino que Cristo vive en vos, entonces prepárate a verlo. Porque se han buscado un tremendo problema. Pero atención, hijo de fulanito que es un diácono influyente en una determinada congregación, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Vos te pueden decir, morís, o te vas al infierno. Es cierto, pero si tocas al siervo, ungido, por el Señor, no por ninguna organización humana. Estas cosas tienen mucho valor para los vivos. Las organizaciones humanas, los nombramientos, la jerarquía, los cargos, las posiciones, tienen mucho valor para los vivos, pero para los muertos no existen. Y Dios trabaja con los muertos. Muertos al yo. Aquella primera iglesia estaba revestida de poder. Y cuando Saulo quería perseguirlo, Cristo le dijo, ¡hey! Esa gente ya murió, ahora está tratando conmigo, Cristo, y lo desparramó por el suelo. A mí me enseñaron que de arriba de un caballo, no sé si así, la Biblia no habla de caballo. Mi Biblia no tiene ni siquiera un miserable pony. Hechos, capítulos 22 y 26, parte del 9, habla de eso. De los equinos no dice nada. Pero no le hace. Mordiendo tierra con o sin caballos. Ahí estaba Pablo. Entonces el tiempo depende de la iglesia. Porque vuelve y todo cae a lo mismo. ¿Mm? Si está vivo, la derrota perdura más. El tiempo que estás con los filisteos son 7 meses. El arca estuvo con ellos 7 meses. 7 es el número de lo completo. No significa 7. 70 veces 7 no es 490. Significa lisa y llanamente el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. La consumación en el Calvario es victoria solamente si al llegar allí estás muerto. Para que la iglesia pueda juzgar al mundo, el mundo tiene que tocar al ungido de Dios, no a todo lo que dice llamarse iglesia.
¿quedó claro? Entendelo, por favor, ¿eh? ¿Por qué será que muchos todavía viven en tremendos problemas y Dios jamás los reivindica, mientras que a otros sí los reivindica inmediatamente? Si tu vida está entregada, entonces está escondida en Dios. Es igual a ese pequeño chico, pelito niño, que se pelea con el más grandote del grado y después corre a refugiarse detrás del padre. Y de atrás del padre saca la cabecita y lo invita a pelear al otro. Ah, valiente. Va a ir y todo el otro, sí. Escondidos en Cristo. El que te toca a vos, se la va a tener que ver con Él. Si vos estás en Él, si vos te pasas toda la vida hablando de Él, pero no estás en Él, cuando te toquen a vos, te desforraban a vos. Clarito, ¿eh? Cosa tremenda es caer en manos del Dios vivo. No te atrevas a tocar un ungido. ¿Cuál es el ungido? El ungido. ¿Dónde está? En todo cuerpo. ¿Qué cargo ocupa? Ninguno. De la jerarquía espiritual nada más. Puede ocupar un cargo o no. Aquí eso es irrelevante. La consumación de tu ministerio como iglesia solamente tiene victoria si visitamos Getsemaní. No podemos juzgar a nadie hasta que ellos toquen la unción. Es casi ridículo y no se puede entender cómo son tantos los que suponen que con el simple hecho de atacar a una congregación que está caminando vaya uno a saber en qué trapisondas o componendas humanas porque ha pasado y hasta de casi delictivas. Ese atacante se la va a tener que ver con Dios porque está tocando a los ungidos. ¿De verdad creen eso? ¿Y cómo pueden creer que Dios va a salir en defensa de supuestos hijos que viven más tiempo en el pecado que en su palabra y su obediencia? ¿Quién puede creer eso? ¿De qué teología se puede sacar eso? ¿No has leído que el pecado donde quiera que se encuentre, aleja la presencia de Dios? ¿Qué han creído? ¿Que el pecado dentro de la iglesia tiene una especie de vista gorda por parte del Señor? ¿Y eso han creído? No entendieron nada. No entendieron nada porque el estandarte para que el mundo sea juzgado es la medida del varón perfecto. O sea, del varón maduro, no la tuya. De manera que tendremos que establecer un principio fundamental en el reino de Dios que no siempre ha sido ni predicado ni enseñado. Pero es un clásico, y lo has leído 270.000 veces. Es necesario menguar para que Él crezca. Si en cada uno de estos estudios el sedimento, el mensaje, el resumen, el remanente, como quieras llamar, lo que te queda al final de este estudio, no exalta a Cristo, a Dios Padre, o al Espíritu Santo, y exalta alguna otra cosa, este estudio no fue guiado por el Espíritu Santo. Voy a hacer la pausa, pero te voy a decir algo más. Hoy, la mayoría de las autodenominadas jerarquías eclesiásticas no tienen muy en cuenta esto, y tal como si fuera una empresa, se desviven y se matan entre sí por crecer ellos. Y no se dan cuenta que mientras más luchan por crecer, lo que consiguen es hacer menguar a Cristo. Exactamente al revés. Y la gente no viene porque no ve a Cristo, por más que la congregación tenga una espectacularidad y una exquisitez en todos sus terrenos. Exquisitez no es excelencia. La excelencia viene de Dios. Exquisitez se puede conseguir correcta y perfectamente en el mundo. Tenemos pruebas suficientes de eso. En un par de minutos sigo con el camino a Getsemaní. Seguimos con el camino a Getsemaní. Y claro, a veces algunas cosas suenan fuertes, pueden sonar fuertes, pero quiero decirte algo. La palabra de Dios, cuando suena, normalmente, si estamos caminando por donde Dios quiere, nos hace bien, nos causa gozo.
si no estamos caminando por donde Dios quiere y lo sabemos, nos suena muy fuerte. Entonces inventa la otra. A la iglesia hay que amarla, no pegarle. A la iglesia sí. A lo que anda alrededor, disfrazándose de iglesia, donde quiera que esté parado, no. Fíjate que Dios ha permitido que el sistema mundano aparentemente reine en este momento. Pero la autoridad del arca va a destruir la representación de Dagón. Aparentemente el arca es poseída, pero va a destruir a Dagón. Acordate que cuando Cristo ministraba y expulsaba demonios, le decían a él, es que lo hace a través de Belcebú. Belcebú es un demonio que rige sobre territorios y también sobre sabiduría, sobre negocios. Hay mucho que andan en Belcebú. La acusación era que Jesús lo hacía, al expulsar demonios, para obtener dinero. Es la misma acusación, si vos querés, que hay hoy. Es lo mismo que anda haciendo el mundo hoy de forma masiva. Ver o tratar de ver de dónde la iglesia saca el dinero. Cada tanto, claro, descubre alguna cosa que no nos gusta en absoluto. Lo que hacemos muy mal en silenciar y mirar para otro lado. No es esa la filosofía del reino de Dios. Decían que Cristo operaba a través del demonio de Belcebú. Bel, las primeras 3 letras, Bel, significa sobre territorios. Eso lo podemos ver perfectamente de Jeremías. Y Zebú, Z-E-B-U, Zebú, significa sabiduría para negocios. O sea, en otras palabras, este hombre era tan diestro para los negocios que de alguna manera expulsaba demonios y ganaba muy buen dinero con eso. Mirá vos. Eso es para quebrantar la ideología de que Cristo era pobre. Hay una teología que anda dando mucho por ahí que lo tiene a Jesús como pobre. Pobre de miseria, pobre de dinero, pobre de... Si él hubiese sido pobre, jamás lo hubieran acusado de ser negociante, Belcebú. ¿Eres una prueba más? Tenía tesorero. ¿Cuántos saben que no hace falta ningún tesorero cuando no hay una mísera moneda, cuando no hay un mango? ¿Para qué quiere un tesorero si no tiene plata? Y mucho menos alguien se va a poner a robar. Tesorero te puede llegar a robar si no hay nada dentro de la bolsa que custodia. Pero hay una más. Si alguien te roba, alguien que es administrador tuyo de tu negocio, te roba, y vos no te das cuenta y el resto tampoco, tiene que ser porque la cantidad que había para robar no era chiquita precisamente. Calcula que si vos llevas 2 monedas y te falta una, te va a dar cuenta. No se habían dado cuenta que Judas andaba metiendo la uña. Bueno, los filisteos se apoderaron del arca. Y vemos en primer libro de Samuel ese tema. Y también vemos que en ese tiempo, había 7 almacenes de oro, 7 almacenes de oro, y uno de ellos era Ecrón. Y Ecrón tenía como Dios a que no sabes a quién. ¿A Belcebú? David había perseguido al enemigo hasta Ecrón poseyendo la tierra, pero solo temporalmente. Noten cómo los hijos de Dios siempre han tratado de poseer las riquezas del mundo. Luego Judá obtuvo la tierra, pero la perdió también. Entonces ahora Dios dice, ¿está bien? Voy yo mismo. Y ahí sale el arca. Y fue a parar a Ecrón, donde el dios de la ciudad era Belcebú. No es casualidad, ¿eh? Mira, primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 3. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel,
si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Notad que Dios se hace apresar por el mundo, pero jamás regresa vacío. Esto es, la palabra de Dios podrá ser tomada, utilizada, usada y hasta ridiculizada si vos querés por el mundo. Pero al final jamás regresará vacía, sino que hará todo aquello que Él quiere. Cristo salió de la tumba, pero libertó a los cautivos. Ató al hombre fuerte y se trajo a los redimidos. El arca, mi querida amiga, amigo, no es simplemente la caja. Porque acordate que la caja sola no trajo victoria. Era la presencia de Dios lo que daba la victoria, no la caja. Y solo la administración de aquel que adoraba trajo la presencia. Escúchame bien, Dios no tiene pacto con el púlpito. Dios no tiene pacto con la tarima. Dios no tiene pacto con los micrófonos inalámbricos. Dios no tiene pacto con banderas. Dios no tiene pacto con edificios. Tiene pacto con corazones íntegros, rectos, conformes al corazón de Dios. Vos podés tener el arca, pero si no hay vida adentro, no hay pacto. El arca históricamente tenía 3 utensilios adentro, fíjate. Número 1, tenía la vara. ¿Recordás la vara que reverdeció? La vara significa autoridad. O sea que cuando el arca fue tomada, había autoridad adentro. Era la vara de Moisés, que significa unción apostólica. Unción apostólica. La iglesia que va a tener victoria es la iglesia apostólica, no la religión. ¿Qué quiere decir una iglesia apostólica? La que estaba fundamentada en la doctrina de los apóstoles, como dice el libro de los Hechos. Hicimos el estudio acá, 70 y pico de cosas sacamos del libro de los Hechos, que hacía la iglesia primitiva, la mayor parte de las cuales no se hacen hoy, porque cambió el mundo, no porque cambió la mentalidad de los cristianos. La iglesia que va a tener victoria es la iglesia apostólica, no la religión, porque la que tiene la autoridad la tiene en su vara. El segundo término dentro del arca están las tablas. Esa es la palabra. Significa el estandarte o la medida que va a enjuiciar al mundo. La palabra enjuicia al mundo. Así como la palabra libera la opresión, el yugo. Y estamos hablando de una iglesia apostólica con un testimonio del valor perfecto, no cualquier iglesia. Y finalmente, el tercer término estaba el maná. El maná significa el pan de vida, revelación profética y voz a las naciones. De manera que el arca que es capturada y que tiene victoria es una iglesia apostólica profética que tiene un testimonio intachable y expresa a Dios adecuadamente en las naciones. Esto queda registrado en audio para ser emitido vía internet para todas las naciones. Y esto queda registrado gráficamente, escrito, para ser emitido a todas las naciones, para ser publicado a todas las naciones a través de nuestra otra página. Entonces, de manera que tenemos que ir a Getsemaní para obtener la autoridad y juzgar a Dagón, que representa el sistema. Juzgar a Dagón, que es el que representa el sistema. Sistema político, financiero, judicial, humanístico, homosexualista, liberal, feminista. Todos los sistemas mundanos van a ser juzgados por un arca llena de poder, llena de revelación y con un testimonio intachable, no una caja de zapatos cualquiera. ¿Dónde entendemos lo que estoy diciendo?
Y te lo estoy diciendo, pero de ninguna manera con ánimo de crítica. Te lo estoy diciendo para que vos no te confundas y te metas en una caja de zapatos inservible. Te metas en el arca. Los que no mueren en el yo van a ser heridos. ¿Cuántos saben que hay personas que por tocar la iglesia de Dios se mueren? Otros se enferman enseguida. Por eso tenemos que tener misericordia en esto. Pero solo cuando tocan la unción de Dios es cuando tenemos que tener esa misericordia. Si tocan una institución humana, no solo no puede suceder, o puede no suceder nada, sino que inclusive la pueden derribar. Pero ¿cómo puede ser si dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia? Es verdad. Pero es contra la iglesia, no contra su imitación religiosa. El arca tiene un propósito al ser capturada. El propósito es el oro. El verso 4, del texto que estábamos viendo en el libro de Samuel, capítulo 6, el verso 4 dice, y ellos dijeron, ¿y qué será de la expiación que le pagamos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro. ¿Se imaginan? Iban a hacer 5 piezas de oro en forma de tumores. ¿No te acordás que tumores eran? Eran hemorroides. Sí. Y otras de ratones. Eran gigantes y todo era oro puro. Y lo ponen en el arca. Las riquezas del impío están reservadas para el justo, ¿o no? Y 5 ratones de oro porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Acá vemos cómo el arca está siendo preparada para ser desatada por el mundo, pero no viene vacía. Entonces hay algo muy interesante. El verso 7 dice, haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Fíjate que el mundo todavía ni sabe lo que está pasando. Después de tanta masacre sucedida, y tanta masacre en temor por suceder, todavía tiene la esperanza de que todo eso no tenga que ver con Dios. Ahora nota cómo el mundo sabe si es Dios o no. En este caso, están preparados. Acá tomaron 2 vacas. Esa es una tipología ministerial. Las 2 vacas. Una tipología ministerial. 2 vacas. Estas 2 vacas nunca habían sido yugadas. De manera que tenían entre ellas 2 una pelea tremenda. Es dificilísimo poner 2 valores debutantes en un yugo y pretender que tiren parejo. Dice que estaban criando. Nadie le quita las crías a una vaca que está criando, ¿eh? Tomaron la cría y la regresaron a la casa. Pusieron el carro sobre las vacas y observaron a ver si, a pesar del dolor, hacían la obra de Dios. El verso 12 dice, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto. Mejor que muchos cristianos, fíjate, ¿no? Seguían camino recto, andando y bramando. ¿Por qué irían bramando? Porque estaban dejando atrás su vida. Pero la carga que llevaban sobre el hombro
la voluntad de Dios, la más pesada de su vida, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. El yugo del Señor tiene que tener más peso sobre vos que el yugo de tu alma. ¿Qué quería ver el mundo? Quería ver a ver si las vacas llegaban a su lugar dejando atrás su vida. Eso quería. ¿Qué va a ver el mundo? A ver si la iglesia paga el precio para ser una iglesia gloriosa. Eso va a ver. De la única manera que ellos saben que Dios está en el asunto es cuando te ven bramando, pero sin soltar la carga de Dios. Podés estar bramando, pero sin soltar la carga de Dios. Es cuando te ven bramando, pero seguís adelante. Te critican, ¿eh? Te dicen, no te vayas. No te vayas. Y te dicen, ¿y qué hay? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer con esto que tenés por ahí cerca? ¿Qué vas a hacer con tu familia? Sigue con el arca hasta Bechemes y seguí con el arca hasta que te alumbre el sol del día. Sol de justicia. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bechemes. ¿Sabe lo que significa Bechemes? Casa del sol. Casa del sol. Verso 13. Y los de Bechemes segaban el trigo en el valle. Ahí estamos viendo la fidelidad del remanente. Segaban el trigo en el valle, alzando los ojos, vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bechemes y paró allí donde había una gran piedra. Entonces Cristo sale de la tumba, remueve la piedra. ¿Eh? ¿Cuántos pueden ver que todo Samuel está en Jerusalén? Y también vamos a quitar el sello del rey que selló la tumba de este mundo. Y vamos a romper el sello de la tumba. Y en el tercer día la iglesia será levantada con poder de resurrección. ¿Cuál es el tercer día? Y si para Dios un día es como 1000 años, ¿no será el tercer milenio, che? Digo, el arca llegó a la piedra sola, Cristo salió de la tumba solo. La iglesia va a salir de la tribulación sola, no con ayuda gubernamental, no con subvención oficial, sola. En el Malaquías capítulo 4, verso 2 dice, mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, y los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, dice, o ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 7, entendiendo que la primera batalla fue derrota porque separaron la unción del vaso. Ahora vamos a ver cómo la iglesia responde a la unción de Dios. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, en el verso 7, está diciendo, cuando oyeron los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel, ¿a quién le dijeron? También buscaron el arca. ¿A quién buscaron entonces? Samuel. Por favor, Samuel, no dejes de orar por nosotros. Si bien esto evidencia el mismo, pero el mismísimo grado de inmadurez actual, cuando acudimos al clásico, pastor, ore por mí. En este caso, hay que darle gracias a Dios, porque ellos hayan aprendido una lección anti-idolatría.
porque pudieron entender al fin que Dios está vencido ahí en ese lugar por Samuel, no por el arca. Muchos de nosotros creemos que Dios está en el templo. Y sería cierto, o es cierto, que Dios está en el templo si hay un Samuel en el templo. Es decir, si hay un ungido en el templo, Dios está en el templo. Pero si por algún rebote, casualidad, o alguien se quedó dormido y no se dio cuenta, no hay un ungido en el templo, Dios no está en el templo. Por más que le sigan llamando a coro y cantándole la casa de Dios. Dios está con vos, mi querida amiga, amigo, hermana, hermano. Dios está con vos por tu pacto y por tu compromiso con Él. No por la institución eclesiástica en la cual te congregas. No te confundas, por favor. Y acordate, recordalo una vez más. Hay victoria solamente si primero has pasado por Getsemaní. Es el lugar de la muerte. En este caso de la muerte del yo, de la muerte de tu alma. ¿Qué significa que tu alma muera o que muera el yo? Y dejó de ser mi valor, mi reconocimiento, que me tengan en cuenta a mí, que me feliciten a mí, que me quieran a mí, que oren por mí, que me visiten a mí, que se acuerden de mí, que me atiendan a mí, a mí, a mí, a mí. Sí. No te lo critico. ¿Sabes cuántas veces dije mí en mi vida? Y yo ni te digo. No es crítica. Es un dulce, amoroso, pero firme cacheteado en las mejillas. Cacheteado en las mejillas para que te despiertes, para que nos despertemos. No sigamos la rutina boba, con cara de estupor, de los que van camino, no sabes a dónde. Entonces dice después a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Verso 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Bueno, porque cuando vos sufrís una injusticia, vos no podés pagar con lo mismo. Samuel no les hizo ni pito catalán ni un corte de manga. Samuel sacrificó por ellos, su intercesión. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Mirá vos. Y aconteció que mientras sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta debajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen, y le puso un nombre, Eben-Ezer. Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Por lo tanto, el significado de este verso, o lo que significa este verso, es que por muchos años, fue solamente un verso religioso Está hablando de la consumación de la iglesia gloriosa. Aquellas vacas que llevaron aquel arca fueron sacrificadas al llegar. Si vos no estás dispuesto a dar tu vida por la obra del Señor, estoy hablando de tu vida en el sentido de decir, cuando uno dice déjame vivir mi vida, a eso me refiero. No estoy hablando de que te suicides o alguien te tiene que matar, aunque de pronto por ahí históricamente lo ha incluido. Si no estás dispuesto a dar tu vida por la obra del Señor, vos no vas a ser parte de la victoria, solamente la vas a ver de afuera. Pero la salvación, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de victoria como iglesia. Estoy hablando de trabajo para el reino, estoy hablando de coronas de gloria y de justicia, no estoy hablando de salvación por gracia. Es otra cosa. ¿Para qué sos salvo? Simplemente porque vos te pensaste que Dios quiere que vos vayas al cielo el día que te mueras sentarte en una nube tocar el arpa. Para eso sos... No, sos salvo para trabajar para el reino. No por méritos hechos. Yo no soy salvo por méritos, yo tampoco nadie.
Somos salvos por gracia, por misericordia, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si a vos no te hubiera amado en el mundo, si a mí no me hubiera amado cuando estaba en el mundo, no estaríamos aquí, yo hablando y vos escuchando. Somos salvos para trabajar por el reino. Y se recompensa, si hay coronas de gloria y de justicia, no por la salvación, es por el trabajo para el reino. Pero si hay un precio a pagar, no es por la salvación, por el trabajo para el reino. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A mí no me interesa, a nadie le puede interesar, a Dios tampoco, de qué calidad es una determinada congregación, si tiene muy buena música, si tiene excelente predicador, si tiene muchísima gente. Nosotros somos enamorados de las congregaciones con mucha gente, porque decimos que eso tiene que ver más con el plan de Dios. Claro, Dios quiere salvar a toda la creación. Entonces, mientras más haya, más agradado está Él de la cantidad de gente que hay. Pero eso no hace una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Porque la cantidad no se iguala a la caridad. Además, Jesús le habló a cantidades, pero cuando tuvo que hacer algo importante, separó a 12. Pablo le habló a multitudes, pero cuando tuvo que hacer algo importante en Asia, se llevó a 12 a la escuela de uno llamado Tirano. Alguna vez vi un estudio que se llamaba Multitud no es victoria. Multitud no es victoria. Y gente reunida para hablar de Dios y de las cosas de Dios no garantiza presencia de Dios. Presencia de Dios hay cuando hay ungidos de Dios adorando. Me pregunto si hay ungidos de Dios en el lugar donde vos vas. No me interesa. No me interesa. Pregunto, ¿hay algo parecido, al menos, o por lo menos, a la unción de Dios? Reinando, gobernando, o al menos metiéndose tímidamente en tu vida. ¿Lo hay? Yo te quiero recordar algo que en su momento, años 92, 93, 94, 95, se decía todos los días, por todas las radios, en todo momento, en todas las predicaciones, en todos los mensajes, hasta los chiquitos lo decían. Y hoy se ha dejado de decir. Pero es mi deber repetírtelo. Si no te dejas ungir por el Espíritu Santo, no podés servir. Vas a hacer un montón de cosas bien intencionadas, religiosas y de pronto hasta santas, por tu esfuerzo personal. Pero el que se mueve, convierte, libera, sana. Y el Señor se mueve cuando es el Espíritu Santo el que está haciendo el intermedio. ¿Entendés lo que quiero? ¿Sí? Hay que caminar a Getsemaní. Hay que pasar por ahí primero. Hay que sacrificar, o crucificar, mejor dicho, el alma, con sus emociones, con sus sentimientos y fundamentalmente con su voluntad. Conocerás de los que dicen, y yo no siento hacer tal cosa. No tenés que sentir, tenés que obedecer. Si Dios lo dijo, yo lo creo, lo obedezco, punto, no se discute más. Y pero si no siento, ese sentir no viene del espíritu, viene del alma. Y el alma generalmente tiene tendencia a sentir exactamente lo contrario de lo que el espíritu quiere que sienta. Es una batalla, ¿eh? Y si no la matamos, espiritualmente al menos, nos mata. ¿Lo vas a hacer? ¿Qué sé yo si lo vas a hacer? Al menos, yo te lo dije. Si ganas, la victoria va a ser honrada por el Señor. Va a formar parte de nuestra victoria. Si no lo haces, yo estoy libre de la sangre de ese justo. Lo dije, lo compartí, lo creí, lo acepté. Y ponerlo por obra o no es mi responsabilidad y mi posibilidad y mi futuro. Igual que el tuyo. No tenemos diferencias, ¿eh? El hecho de que yo esté hablando
y vos escuchando, no me hace a mí mejor. Simplemente ubica conforme a lo que Dios dispuso en este momento para un ministerio y para otro. Porque el Señor me dio este ministerio a mí y te dio otro a vos que en este momento necesitaba hoy esta palabra. Iguales, ministrándonos unos a otros. Por correo electrónico tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Para escuchar estas mismas predicaciones en audio, www.iglesia.net en la sección radio.net o radio por demanda podés entrar.